El suficiente de Ana resonó en el inmenso comedor de la mansión en Soto Grande, una declaración helada que perforó el silencio repentino. La mesa, pulcra y brillante, parecía burlarse de la devastación que flotaba en el ambiente. Yo estaba allí, María, aún temblando, con las palabras venenosas de esa tal Silvia resonando en mis oídos, y el silencio cobarde de Carlos, mi ahora ex marido, taladrándome el alma. La humillación era tan densa que casi podía tocarla. Me preguntaba cómo habíamos llegado a ese punto, a este espectáculo tan patético. Era una de esas noches que te parten la vida en dos. Recuerdo que, apenas unas semanas antes, ¿era un martes? No, creo que fue un domingo, la cena familiar, claro. La vida era, bueno, era la de siempre, un poco aburrida, sí, pero predecible. Ese día, como cada primer domingo de mes, habíamos preparado todo. El comedor, una obra de arte con ese candelabro de cristal veneciano que goteaba luz sobre la mesa de caoba pulida, era mi dominio. 15 años pasé allí, asegurándome de que cada tenedor estuviera perfecto, cada rosa en el centro fresca. Era mi contribución, supongo, a la vida de los Ortega. Esa noche llevaba un vestido de seda azul marino y no dejaba de alisar la tela, una manía nerviosa que nunca logré quitarme. En la mesa, mi suegro, José, un hombre cuya presencia se había desvanecido casi tanto como su esposa crecía, revolvía el vino en su copa. A su lado, Ana, la matriarca, impecable en su traje de carbón, con el pelo plateado recogido en un moño perfecto. Su mirada de un gris invierno no perdía detalle. Luego estaban Julia y Fernando, la hermana de Carlos y su marido, personas amables, predecibles. Hablaban de competiciones de vela de los niños, de un viaje a Sierra Nevada. Yo sonreía, asentía, pero mi mente estaba en la silla vacía a mi lado. La silla de Carlos. Otra vez tarde. Esa distancia entre nosotros había comenzado sutilmente. Una noche en la oficina se convirtió en dos, luego en una semana. Viajes de negocios que se alargaban sin aviso. Cuando estaba en casa, era un fantasma. Pegado a la luz azul de su teléfono, sus respuestas monosilábicas. Había adelgazado, vestía más joven, más atrevido, y usaba una colonia que no reconocía. Un aroma que olía a ambición y a algo más, algo punzante y ajeno. Intenté hablar con él, sugerir unas vacaciones en Mallorca, como cuando fuimos de luna de miel. Estoy hundido, María, me dijo, sin levantar la vista de su portátil. El último trimestre es brutal. ¿Que si lo sabía? Claro que sí. Durante 15 años había gestionado nuestra casa, criado a nuestros hijos, ahora ya universitarios, organizado galas benéficas, todo para crear un mundo perfecto y sin fricciones para que Carlos volviera a casa después de sus días brutales. Era la socia silenciosa, la oficial no elegida a cargo de la gracia social y doméstica de la familia Ortega. Un trabajo que hacía con diligencia y orgullo, pero últimamente me sentía menos como una socia y más como un mueble elegante, algo que se admiraba por su calidad, pero que se daba por sentado. Sentí un nudo de ansiedad en el estómago. Crucé la mirada con Ana. Su expresión era ilegible, una máscara cuidadosamente en blanco. Ana nunca fue una mujer cariñosa, pero era estricta con la propiedad y el orden. El retraso de Carlos, lo sabía, sería notado como una interrupción de ese orden. Y en el mundo de Ana las interrupciones eran un signo de debilidad, de pérdida de control. Seguro que el tráfico de la ciudad es horrible, ofreció Julia, con la voz demasiado alegre, percibiendo la tensión. Carlos debería haber salido antes, declaró Ana simplemente.
No era una crítica, sino una declaración de un hecho innegable. La cena es a las 7, y ha sido a las 7 durante 30 años. Ofrecí una sonrisa débil. Tuvo una reunión de última hora que no pudo posponer. Mentí. Algo sobre la fusión de Madrid. Era una mentira, o al menos una suposición. No me había dicho su horario. Lo había sacado de una llamada a medio oír que hizo al salir por la mañana. La mentira me supo a ceniza. Odiaba esto, mi nuevo papel de su apologista. Estaba defendiendo a un hombre que ya no estaba, cubriendo a un marido que se había vuelto un desconocido. Miré alrededor de la mesa, a las caras familiares, la plata brillante, los retratos de los ancestros Ortega mirándonos desde las paredes, y sentí una profunda y aterradora sensación de aislamiento. Esta habitación entera, esta vida entera, estaba construida alrededor de mi matrimonio con Carlos. Si esa base se desmoronaba, ¿qué quedaría de mí? Era María Ortega, esposa de Carlos, madre de sus hijos, nuera de Ana. Sin él, ¿quién era? El pensamiento era un temor frío que se me filtró hasta los huesos, más escalofriante que el aire otoñal de fuera. En ese momento, el sonido lejano de la pesada puerta principal, abriéndose, resonó por el pasillo, seguido por el murmullo de voces. No solo la voz de Carlos, sino también la de una mujer, puntuado por una risa ligera y tintineante que sonó totalmente ajena en los sagrados y silenciosos pasillos de la casa Ortega. Mi corazón comenzó a martillear contra mis costillas. Cada músculo de mi cuerpo se puso rígido. Julia y Fernando detuvieron su conversación, sus tenedores suspendidos en el aire. José levantó la vista de su vino, un destello de curiosidad en sus ojos cansados. Solo Ana permaneció perfectamente inmóvil, su mirada fija en el arco del comedor. No parecía sorprendida. Parecía un depredador que acababa de escuchar una rama romperse en el bosque, alerta y esperando. Los pasos se acercaron, la pisada pesada y segura de Carlos, y el tic-tac agudo y estacato de unos tacones altos sobre el suelo de mármol. Contuve la respiración, una plegaria silenciosa y desesperada en mis labios de que fuera solo una colega, una socia de negocios, un simple malentendido. Pero en lo más profundo de mi alma, sabía que la jaula dorada estaba a punto de romperse. Carlos entró en el comedor con la arrogancia casual de un hombre que creía que el mundo se organizaba para su conveniencia. Era atractivo, no se podía negar, con una mata de cabello oscuro que empezaba a encanecer por las sienes, y una sonrisa que durante años había sido mi perdición. Esa noche, esa sonrisa estaba un poco demasiado forzada, un poco demasiado brillante. No le llegaba a los ojos, que se movían por la habitación, evaluando a la audiencia que tenía delante. «Disculpad el retraso, todos», anunció, su voz resonando con una falsa jovialidad. «Me he entretenido. Ya sabéis cómo es». Hizo un gesto detrás de él. «He traído una invitada. Espero que a nadie le importe». De pie en la entrada, enmarcada como un retrato, estaba la dueña de la risa tintineante. Era joven, quizás a finales de los 20, con una cascada de cabello rojo fuego que caía sobre los hombros de un vestido verde esmeralda ajustado. El vestido era caro, pero inapropiado para una cena familiar tranquila. Escotado y ceñido a una figura agresivamente tonificada y esculpida. Su maquillaje era impecable, sus labios un tajo de carmesí audaz. Irradiaba una especie de energía despiadada y hambrienta que se sentía como una cerilla encendida en la rancia atmósfera de la vieja aristocracia de la sala. Sentí que el aire me abandonaba los pulmones. Esto no era una colega, no era una socia de negocios. Este era el olor punzante y extraño de sus trajes.
Esta era la razón de las noches tardías y las pantallas silenciosas del teléfono. Ella es Silvia Vega, dijo Carlos, colocando una mano posesiva en la parte baja de su espalda. Silvia es una de nuestras estrellas emergentes en la empresa, un genio absoluto con las adquisiciones hostiles. La he estado asesorando. Los ojos de Silvia, de un sorprendente tono verde jade, recorrieron la mesa. Hizo una pequeña sonrisa practicada que no transmitía ni una pizca de calidez. Su mirada se detuvo un momento en Julia y Fernando, ignoró a José por completo, y luego se posó en mí. Era una mirada de evaluación descarada, como una compradora inspeccionando una propiedad que pretendía adquirir. Hubo un destello de triunfo en esas profundidades verdes, un brillo depredador que me erizó la piel. Es un honor conocerlos a todos finalmente, dijo Silvia, su voz suave y almibarada. Carlos habla de su familia constantemente. La mentira era tan descarada, tan audaz, que era casi impresionante. Carlos no me había hablado más de 100 palabras en toda la semana. Ana hizo un gesto frío al espacio vacío al lado de Carlos. Bueno, señorita Vega, ya que está aquí, puede sentarse. Ana llamó, y un momento después, la ama de llaves apareció, su rostro una máscara estoica, mientras asimilaba a la invitada inesperada. Por favor, ponga otro cubierto. Ana asintió y desapareció en la cocina, la imagen misma de la discreción. Yo observé el intercambio, mi mente un torbellino de asombro y humillación. Carlos no solo había traído a su amante a nuestra casa familiar, sino que la había traído a esta cena, a la cena de Ana. Era una declaración de guerra, un acto flagrante de falta de respeto tan profundo que apenas podía comprenderlo. Estaba mostrando su traición delante de las personas cuyas opiniones supuestamente valoraba más. Carlos se sentó, guiando a Silvia a la silla a su lado, su mano demorándose en su hombro. Actuaba como si fuera lo más normal del mundo, como si simplemente hubiera traído a una amiga a casa para cenar. Se lanzó a contar una historia sobre un negocio que acababan de cerrar, con Silvia interponiéndose en momentos estratégicos, riendo de sus bromas y tocándole el brazo con una familiaridad que era casual y profundamente íntima. Eran un equipo, una unidad. Se movían y hablaban con un ritmo compartido que excluía a todos los demás en la mesa, más señaladamente a mí. Sentí 1000 pares de ojos sobre mí, aunque sabía que solo eran 5. Podía sentir su lástima, su asombro, su incomodidad. Miré mi plato, la codorniz asada perfectamente dispuesta para la que ya no tenía apetito. Mis manos temblaban. Las apreté en mi regazo, clavándome las uñas en las palmas, obligándome a no derrumbarme. Tenía que mantener la compostura. Durante 15 años había sido la elegante e imperturbable señora Ortega. No le daría a esta chica, a esta Silvia, la satisfacción de verme quebrarme. Me obligué a levantar la vista y encontrarme de nuevo con la mirada de Silvia. La mujer más joven me observaba por encima del borde de su copa de vino, una pequeña sonrisa conocedora en sus labios. Era un desafío directo. Ahora es mío. ¿Qué vas a hacer al respecto? Así que María, comenzó Silvia, su voz goteando falsa dulzura mientras interrumpía deliberadamente la conversación que Carlos tenía con su padre. Carlos me cuenta que haces trabajo de caridad. Debe ser muy gratificante, manteniéndote ocupada. Las palabras parecían inofensivas, pero la condescendencia era tan espesa como el lodo. Manteniéndome ocupada, como si mi vida fuera una serie de triviales pasatiempos diseñados para pasar el tiempo mientras las personas importantes hacían el trabajo importante. Antes de que pudiera formular una respuesta, Carlos intervino.
María es la presidenta de la fundación del Hospital Infantil este año. Es una empresa enorme. Lo dijo con un matiz de orgullo, pero se sentía como si me estuviera defendiendo. Un intento débil de concederme algo de legitimidad frente al obvio desprecio de Silvia. La sonrisa de Silvia se ensanchó. Oh, por supuesto. Planear fiestas. Eso es maravilloso. Yo nunca podría hacerlo. Simplemente no soy detallista de esa manera. Mi enfoque siempre está en el panorama general, la estrategia, la victoria. Tomó un sorbo deliberado de su vino. Sus ojos verdes se clavaron en los míos. Supongo que todos tenemos nuestras diferentes fortalezas. El insulto era claro, un dardo perfectamente apuntado. María la organizadora de fiestas, Silvia la estratega, lo doméstico versus lo corporativo, el pasado versus el futuro. Sentí una oleada de furia fría que cortó mi asombro. Levanté la barbilla, mi voz firme y clara cuando finalmente hablé. Tienes razón, señorita Vega. Así es. Una de mis fortalezas es saber la diferencia entre una reunión de negocios y una cena familiar. Parece que algunas personas aún están aprendiendo a hacer esa distinción. Un silencio atónito cayó sobre la mesa. Fernando se atragantó con un sorbo de agua. Los ojos de Julia estaban muy abiertos por la alarma. Carlos me lanzó una mirada de advertencia furiosa. La sonrisa de Silvia no vaciló, pero un brillo duro apareció en sus ojos. La máscara se había deslizado por un segundo. Oh, creo que Carlos y yo sabemos exactamente lo que es esto, ronroneó, colocando su mano directamente sobre la de Carlos en la mesa. Se trata de estar con las personas que importan. Durante todo esto, Ana Ortega permaneció en silencio. Comía su codorniz con movimientos lentos y deliberados, su expresión plácida. Pero yo, que había estudiado a mi suegra durante una década y media, lo vi. Un endurecimiento de los músculos alrededor de su mandíbula. Una quietud en su postura que no era relajada, sino tensa. Ana estaba escuchando, estaba observando y estaba juzgando. La tensión en la mesa era ahora una presencia física, espesa y sofocante. Fernando y Julia hicieron un intento valiente, aunque torpe, de desviar la conversación hacia aguas más seguras, preguntándole a Carlos sobre el mercado de valores, pero Silvia no se dejó disuadir. Había venido con una misión y la estaba ejecutando con precisión quirúrgica. Hablando de inversiones, dijo Silvia, interrumpiendo a Fernando a mitad de frase. Carlos ha estado haciendo algunos movimientos muy audaces últimamente. Está desinvirtiendo de algunos de los activos más antiguos y sentimentales y reinvirtiendo en cosas con mayor potencial de crecimiento agresivo. Es una estrategia brillante. Fuera lo viejo, dentro lo nuevo. ¿Verdad, cariño? Apretó la mano de Carlos. Él esbozó una sonrisa tensa e incómoda. Silvia tiene un ojo muy agudo para el valor, papá. Te impresionaría. José simplemente gruñó, refugiándose aún más en el santuario de su copa de vino. Pero yo entendí perfectamente el subtexto. Activos antiguos y sentimentales. Las palabras estaban dirigidas directamente a mi corazón. Yo era la vajilla antigua de la familia, hermosa, valiosa, en un sentido clásico, pero en última instancia frágil y anticuada, lista para ser guardada para dejar espacio a algo elegante y moderno. Dejé el tenedor suavemente. Me negué a ser provocada a una discusión a gritos. No les daría el drama que tan claramente anhelaban. Enfrentaría este ataque con lo único que todavía poseía, mi dignidad. Parece que has sido una gran influencia para él, Silvia, dije, mi voz con una calma peligrosa. Carlos siempre ha sido tan cauteloso. Es bueno verlo tomando nuevos riesgos. Los ojos de Silvia se entrecerraron.
Había esperado lágrimas o una retirada de pánico. Esta compostura helada no era lo que había planeado. Decidió abandonar la sutileza por completo. Oh, creo que cauteloso es la palabra equivocada, musitó Silvia, inclinándose hacia adelante y apoyando la barbilla en la mano. Su vestido esmeralda se abría ligeramente, una exhibición calculada. Tal vez cómodo, complaciente. Es fácil perder el filo cuando tu vida es demasiado perfecta, demasiado predecible. Un hombre como Carlos necesita un desafío, necesita sentirse vivo, ¿verdad, Carlos? Carlos se removió en su asiento, sintiéndose finalmente acorralado. La bravuconería con la que había entrado comenzaba a desmoronarse. Silvia, quizás deberíamos hablar de esto más tarde. ¿Por qué? Desafió, su voz volviéndose más fuerte, más teatral. Aquí todos somos familia, o casi todos. Creo que es importante ser honestos. Todas las cartas sobre la mesa. Volvió su atención completa hacia mí. Su sonrisa ahora era un arma. Por ejemplo, creo que deberías saber que la fusión de Madrid en la que Carlos estuvo trabajando la semana pasada, eso fue en una suite en el St. Regis, y el trabajo fue muy práctico. Julia jadeó. Fernando miró su plato como si contuviera los secretos del universo. Sentí que la sangre se me iba de la cara, la declaración pública, la imagen cruda. Todo estaba diseñado para la máxima humillación. Me sentí mareada, la luz del candelabro fracturándose en 1000 dolorosos fragmentos. Miré a Carlos, suplicándole con los ojos que detuviera esto, que lo negara, que dijera algo, lo que fuera. Él no quiso encontrar mi mirada. Solo miró la mesa, un músculo contraído en su mandíbula. Su silencio fue mi respuesta. Era la confirmación de cada temor que había albergado durante meses, cada noche sin dormir que había pasado preguntándome dónde estaba. Y la nueva colonia que mencionaste, que no te gustaba, María. Continuó Silvia, implacable. Yo se la compré. Pensé que olía a éxito, a un hombre que no tiene miedo de tomar lo que quiere. Y lo que Carlos quiere, soy yo. Este era el brutal desenlace final. Silvia se reclinó en su silla, una reina triunfante que acababa de hacer jaque mate a su oponente. Miró alrededor de la mesa, esperando ver a una familia en desorden, a una esposa rota y un camino claro hacia su premio. Mi visión nadaba. Los rostros a mi alrededor se volvieron borrosos. Sentí una sensación profunda e insondable de traición. No era solo Carlos. Eran los 15 años que había dedicado a esta familia, a esta vida. Los cumpleaños que había planeado, las vacaciones que había orquestado, las fiebres que había cuidado, los proyectos escolares en los que había ayudado. Había dedicado toda mi vida adulta a la familia Ortega, y a cambio me estaban desechando como una mercancía usada en su mesa. Me levanté de mi silla, con las piernas inestables. No sabía a dónde iba, solo que no podía sentarme allí ni un segundo más. Tenía que escapar. María, siéntate, siseó Carlos, finalmente encontrando su voz. Era una orden, no una súplica. Mi cabeza se giró hacia él, y en ese momento el shock y el dolor se cristalizaron en una rabia dura como un diamante. No te atrevas, susurré. Mi voz temblaba de furia. No te atrevas a hablarme. Miré a Silvia, su cara engreída y victoriosa. Y tú, dije, mi voz ganando fuerza, tú crees que has ganado. Crees que esta actuación, te hace la victoriosa. No eres más que un cliché. Una chica triste y patética, tan desesperada por una vida que no puedes construir por ti misma, que tienes que robarla de otra persona. Pero no me has robado la mía. Simplemente me has quitado la basura.
El rostro de Silvia se enrojeció de ira. Su perfecta compostura finalmente se rompió. Está harto de ti. Me lo dijo. Dijo que eras una reliquia aburrida y predecible. Quiere una compañera de verdad, no una pieza de museo. ¡Suficiente! La palabra cortó el aire como un látigo. No era mi voz, ni la de Carlos, era la de Ana. Todos se giraron para mirar a la cabecera de la mesa. Ana Ortega había colocado su cuchillo y tenedor prolijamente en su plato, paralelos entre sí. Se secó los labios con su servilleta de lino, la dobló y la puso sobre la mesa. No había levantado la voz. No necesitaba hacerlo. La única palabra había tenido más peso y autoridad que todos los gritos que la habían precedido. Evaluó la escena con sus ojos fríos y posesivos. Su mirada recorrió a una atónita Silvia, a una furiosa María, y finalmente se posó en su hijo, Carlos. La mirada que le dio no era de decepción maternal o enojo. Era algo mucho más frío, mucho más aterrador. Era una mirada de puro, incontaminado desprecio. La habitación estaba en un silencio absoluto. La batalla había sido declarada. Las líneas habían sido trazadas. Pero todos habíamos juzgado mal quién era el verdadero jugador de poder en la mesa. Todos habíamos estado esperando el movimiento de la reina, y ella finalmente estaba lista para jugar su mano. El silencio que siguió a la única y aguda orden de Ana fue absoluto. Era como si hubiera succionado todo el aire de la habitación, dejándonos a todos sin aliento y congelados en un cuadro de horror doméstico. Julia parecía querer que el suelo se la tragara entera, mientras su marido, Fernando, parecía intentar activamente fusionarse con su silla. José, por primera vez en toda la noche, miró directamente a su esposa, su expresión una mezcla de aprehensión y curiosidad mórbida. Yo permanecía de pie junto a mi silla, mi cuerpo aún vibrando con la adrenalina y la rabia. Había estado lista para huir, para escapar de la humillación, pero la voz de mi suegra me había anclado en el lugar. Me encontré observando a Ana, una extraña sensación de premonición y un destello de esperanza desesperada mezclándose dentro de mí. Carlos fue el primero en romper el hechizo. Intentó recuperar el control, manejar la situación como lo haría en una sala de juntas hostil. Madre, este es un asunto privado entre María y yo. Ana ni siquiera lo miró. Su mirada acerada estaba fija por completo en Silvia. Señorita Vega, comenzó, su voz baja y uniforme, completamente desprovista de emoción. Usted era una invitada en mi casa, una invitada traída aquí bajo falsos pretextos por mi hijo, quien parece haber olvidado los principios básicos de la decencia. Ha abusado de mi hospitalidad, insultado a mi nuera y mostrado un nivel de vulgaridad que no he presenciado desde una huelga de estibadores en 1978. Silvia, que momentáneamente había sido silenciada, pareció recuperar su bravuconería. Claramente confundió la calma de Ana con la debilidad de una mujer mayor aferrada a una etiqueta anticuada. Con todo respeto, señora Ortega, dijo, inclinando la barbilla desafiante. Yo no soy la vulgar, estoy siendo honesta. Su hijo está enamorado de mí. Quiere el divorcio. Él iba a decírselo, pero es demasiado considerado. Yo decidí acelerar el proceso. ¿Usted decidió? Repitió Ana, las palabras suspendidas en el aire como carámbanos. Usted, una persona que conozco desde hace precisamente 47 minutos, decidió acelerar la disolución de un matrimonio de 15 años en mi comedor. ¿Cree que tiene ese tipo de autoridad? Tengo el corazón de Carlos. Creo que eso es suficiente autoridad, replicó Silvia, con una sonrisa engreída volviendo a su rostro. Extendió la mano para tomar la de Carlos de nuevo, pero él la apartó.
sus ojos moviéndose nerviosamente entre su madre y su amante. Estaba empezando a darse cuenta de que esto no estaba saliendo según lo planeado. Carlos, dijo Ana, finalmente girando la cabeza para mirar a su hijo. Su voz era suave, casi dulce, lo que de alguna manera era más amenazante que si hubiera gritado. ¿Es esto cierto? ¿Amas a esta mujer? Carlos tragó con dificultad. Toda la mesa esperó su respuesta. Este era su momento para apoyar a su amante o intentar salvar a su familia. Eligió el camino de un cobarde, el camino de la ambigüedad. Madre, es complicado. María y yo nos hemos ido distanciando durante años. Silvia, ella me entiende. Ella entiende mi mundo. Ella entiende tu cartera. Escupí las palabras, escapándose antes de que pudiera detenerlas. La traición era una herida abierta y sangrante, y su patética justificación era como sal restregada en ella. «Aléjate de esto, María», espetó Carlos, su miedo ahora transformado en ira, dirigida al objetivo más seguro. «No», dijo Ana, su voz cortando la suya. «Ella no se alejará de esto. Esta es su casa. Esta es su familia. Tú, Carlos, eres el intruso aquí. Tú y esta criatura que has arrastrado contigo». La mandíbula de Silvia se abrió. El insulto, tan directo y despectivo, claramente había dado en el blanco. «¿Criatura? ¿Cómo te atreves?» Ana la ignoró por completo, su atención todavía fija en su hijo. «Te hice una pregunta, Carlos. ¿La amas? ¿Pretendes dejar a tu esposa por ella?» Carlos miró del rostro expectante y furioso de Silvia al impasible de su madre. Era un hombre atrapado en su propia trampa. «Sí», murmuró finalmente, la palabra apenas audible. «Sí, la amo». Un sollozo doloroso escapó de los labios de Julia. Sentí la finalidad de esa palabra como un golpe físico. Una cosa era saberlo. Otra, oírlo pronunciado en voz alta en esta habitación, rodeada de familia. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. Miré a mi marido, al hombre al que había amado desde los 22, el padre de mis hijos, y vi a un completo extraño, un hombre débil y cruel que no solo me había engañado, sino que había orquestado mi humillación pública. «Entonces eres un tonto más grande de lo que jamás creí posible», dijo Ana, su voz resonando con claridad. No parecía triste ni enojada, parecía decepcionada, como si estuviera examinando un producto que había revelado un defecto fatal e irredimible. Luego hizo algo que nadie esperaba. Se giró hacia mí, su expresión se suavizó casi imperceptiblemente, un sutil deshielo de la máscara helada. «María», dijo, su voz firme pero no cruel. «Creo que la señorita Vega ha dejado bastante claro que siente que eres un activo antiguo y sentimental, una pieza de museo. Ella cree que está siendo reemplazada». Solo pude asentir, las lágrimas finalmente brotando en mis ojos, difuminando los rostros de mis atormentadores. «Ella está equivocada», afirmó Ana, volviendo su formidable mirada al resto de la mesa. «Está operando bajo la falsa creencia de que mi hijo tiene el poder en esta familia. Ella cree que al asegurar su persona, ha asegurado un premio». Ana hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Una sonrisa lenta y escalofriante apareció en sus labios. Fue una visión aterradora. «Es hora», dijo, su voz resonando con un poder renovado, «de una lección de finanzas familiares». Un silencio profundo y confuso se instaló en el comedor. Las palabras de Ana, una lección de finanzas familiares, fueron tan inesperadas, tan completamente fuera de lugar,
que todos nos quedamos momentáneamente atónitos. Silvia parecía desconcertada, su expresión triunfante reemplazada por una de cansada confusión. Carlos parecía igualmente perdido, con el ceño fruncido mientras intentaba comprender el extraño giro de su madre. Abrió la boca para hablar, pero Ana levantó una mano imperiosa, y él se calló. Durante 35 años, comenzó Ana, su voz con el tono calmado y mesurado de una profesora que inicia una clase. Mi marido, José, y yo hemos gestionado los activos de la familia Ortega, o más bien, los he gestionado yo. José, bendito sea, siempre ha estado más interesado en sus orquídeas. José asintió ligeramente, como si fuera un hecho bien establecido. La empresa que diriges, Carlos, continuó, clavando su mirada en su hijo. Ortega Innovaciones. ¿Crees que la construiste? Les dices a tus amigos del club de golf que la empezaste desde cero con tu propio ingenio y brillantez. Esta es la narrativa que te has construido para ti, y es una ficción. El rostro de Carlos comenzó a enrojecer. Madre, ¿de qué estás hablando? Conseguí el capital de riesgo, puse el trabajo. No conseguiste nada, le interrumpió Ana, su voz afilada como el cristal. El capital inicial, los 5 millones de euros, no provino de una firma de capital de riesgo. Provino de un fideicomiso que controlo. Un fideicomiso que fue establecido por mi padre, no por el tuyo. Las rondas de financiación posteriores, las líneas de crédito, las garantías que te mantuvieron a flote durante la burbuja.com y la recesión de 2008, todo fue suscrito por mí usando activos de ese mismo fideicomiso. Nunca fuiste un empresario brillante, Carlos. Eras un pasatiempo subvencionado. El color abandonó el rostro de Carlos. Parecía completamente conmocionado, como si su madre acabara de anunciar que el cielo era verde. Eso no es cierto, papá, apeló, volviéndose hacia su padre. José se aclaró la garganta. Tu madre es una gestora financiera muy astuta, hijo. Siempre fue su jurisdicción. Ana sonrió con ironía. De hecho, y mi jurisdicción se extiende a los términos de tu empleo. Eres el CEO de Ortega Innovaciones, ¿sí? Pero no eres el propietario. Eres un empleado con un salario muy generoso y opciones sobre acciones que, debo añadir, son totalmente condicionales. El accionista mayoritario, el que tiene el control, es el fideicomiso familiar Ortega, y yo soy la única fideicomisaria. Silvia ahora miraba a Ana con los ojos muy abiertos y horrorizados. El brillo depredador y confiado se había ido, reemplazado por la dándose cuenta, repugnante, de que había apuntado a la presa equivocada. Había unido su carro a un príncipe, solo para descubrir que era meramente el bufón de la corte. Además, continuó Ana, su entrega implacable, esta casa, a la que tan descaradamente trajiste a esta mujer, no es tu casa, no te pertenece a ti y a María, pertenece al fideicomiso. Los coches que conduces, las membresías de los clubes, los relojes ridículamente caros de los que eres tan aficionado, todo lo paga el fideicomiso. Tú, Carlos, personalmente posees muy poco. Algunas malas elecciones bursátiles y una colección verdaderamente espantosa de zapatillas de diseñador. Hizo una pausa, tomando un sorbo deliberado de agua. Estaba disfrutando esto, cada palabra calculada y devastadora. Esta era su sala de audiencias, y ella era juez y verdugo. Ahora, hablemos de María, dijo, girando ligeramente su cuerpo para mirarme. Yo que había estado escuchando en un estado de entumecida incredulidad, levanté la vista.
Cuando te casaste con María, Carlos, eras un hombre de 30 años con un trabajo mediocre y una montaña de potencial que parecías decidido a despilfarrar. María provenía de una familia adinerada. ¿Recuerdas el acuerdo prenupcial que todos firmamos? Carlos asintió aturdido. Por supuesto. Estoy segura de que sí, dijo Ana con un toque de acidez. Estabas tan ansioso por proteger tus futuras ganancias de Ortega de ella. Pero tu memoria parece haberte fallado en los puntos más finos. El acuerdo estipulaba que, en caso de divorcio, debido a tu infidelidad, una cláusula en la que su padre, un hombre muy sabio, insistió. Todos los activos adquiridos durante el matrimonio se dividirían 70-30 a su favor. Pero, lo que es más importante, incluía una cláusula de compra. Su padre invirtió 2 millones de euros en lo que entonces era una incipiente Ortega Innovaciones. Ese dinero no fue un regalo para ti. Fue una inversión a su nombre a cambio de una participación del 10%. Una participación que ha crecido bastante significativamente en los últimos 15 años gracias a mi gestión y a pesar de tus mejores esfuerzos por llevar a la empresa a la ruina con tus movimientos audaces. Ana volvió su fría mirada a Silvia. ¿Ves, señorita Vega? Cometió un error crítico en su análisis estratégico. Identificó a María como un pasivo a desechar, un activo sentimental. Pero la verdad es que María es una accionista significativa. Usted, por otro lado, es lo que en el mundo de los negocios llamamos una deuda incobrable, un gasto sin retorno de la inversión. Cruzó las manos sobre la mesa. La lección había terminado. Era hora del veredicto. Así que, esto es lo que sucederá, declaró, su voz resonando con absoluta finalidad. Carlos, harás una maleta con tus zapatillas y cualquier otra cosa que poseas personalmente. Dejarás esta casa esta noche. Estás despedido como CEO de Ortega Innovaciones, con efecto inmediato. Tus acciones son confiscadas según la cláusula moral de tu contrato de empleo, que claramente nunca te molestaste en leer. Las tarjetas de crédito de la empresa serán canceladas cuando llegues al final de la entrada. Madre, no puedes. Carlos jadeó, el pánico finalmente rompiendo su fachada arrogante. Sí puedo, dijo Ana simplemente. Y lo he hecho. Y ahora para usted, señorita Vega. Miró a Silvia como si fuera una pelusa que debía quitarse de encima. Sus servicios en la empresa tampoco son necesarios. Creo que su mentoría con Carlos también constituye un incumplimiento de su contrato. Tiene 10 minutos para salir de mi propiedad antes de que la haga desalojar por allanamiento de morada. Luego me miró a mí, cuyas lágrimas se habían detenido, reemplazadas por una mirada de puro e incontaminado asombro. María querida, me disculpo por el deplorable comportamiento de mi hijo. Esta casa es tu hogar mientras lo desees. Mañana almorzaremos con mis abogados y comenzaremos el proceso para asegurarte que recibas cada una de las cosas a las que tienes derecho, lo cual, te aseguro, es mucho. La caída de Carlos y Silvia después de aquella cena en la mansión, por supuesto, se fue filtrando por el círculo social. ¿Qué esperabas? Julia me comentó, con una voz un poco horrorizada, que había oído a una amiga decir que Silvia había sido vista en una cafetería, llorando desconsoladamente mientras se entrevistaba con un cazatalentos. Parece que su estatus de estrella emergente no era tan transferible sin el respaldo de los Ortega. Por su parte, Fernando se enteró por la prensa financiera de que Carlos había intentado contactar a viejos socios para un nuevo proyecto, pero siempre le daban largas. Nadie quería asociarse con un hombre que no solo había sido públicamente desheredado por la formidable Ana Ortega, sino que también había demostrado ser un fraude financiero,
un príncipe sin reino. Su caída en picado, en cierto modo, era un silencioso y extrañamente satisfactorio contrapunto a mi ascenso. Después de todo eso, mis días encontraron un nuevo ritmo. Todos los días a las 10 de la mañana, Ana y yo nos reuníamos en su despacho, lo que ella empezó a llamar nuestros briefings. Ana era una maestra sorprendentemente paciente, aunque exigente. Desgranaba la arquitectura del fideicomiso Ortega con la precisión de una arquitecta, como si me explicara un plano. Me enseñó a leer un balance no solo por los números, sino por la historia que contaban sobre la salud y la integridad de una empresa. Cualquiera puede ver las ganancias y las pérdidas, me explicó una mañana, golpeando un informe trimestral con su dedo largo y elegante. Eso es aritmética simple. La verdadera habilidad está en leer los espacios entre los números. Se veía tan obvio una vez que ella lo explicaba. ¿Por qué nunca lo había notado antes? A veces, por la noche, cuando no podía dormir en esa nueva suite que había elegido, pensando en el cambio de mi propia vida, me preguntaba si había sido demasiado inocente. Mi padre siempre decía, no confíes en nadie que suene demasiado bueno para ser verdad. Él se refería a los charlatanes del mercado de Granada, pero ahora lo entendía de otra manera. Esa vida en Sotogrande, las promesas de Carlos, todo sonaba demasiado perfecto. Y la perfección, como había aprendido de golpe, simplemente no existe. 2 meses después de esa fatídica cena, con el aire de noviembre ya fresco y las últimas hojas aferradas a los árboles, Ana me llamó al despacho. La habitación, que antes me había parecido imponente y ajena, ahora casi la sentía mía. El divorcio es definitivo, dijo Ana, su tono profesional, pero sus ojos tenían una luz más suave. Me empujó un grueso documento por el escritorio. Carlos firmó todo. No tenía mucha opción. Este es el acuerdo. Es estipulado y extraordinariamente generoso contigo. Miré los papeles, los números asombrosos que representaban mi nueva realidad financiera independiente. Se sentía abstracto, pero sólido. Era seguridad. Era libertad. Gracias, Ana, dije suavemente. No tienes nada que agradecerme. Esto es lo que te has ganado. Me corrigió con gentileza. Deslizó una segunda carpeta más delgada por el escritorio. Esto, sin embargo, es más importante. Es una propuesta. Estoy solicitando oficialmente a la Junta que modifique la estructura del fideicomiso familiar Ortega. Dejo de ser la única fideicomisaria. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras llenara la habitación. Nombraré a 2 nuevos co-fideicomisarios. Señaló 2 líneas de firma en la parte inferior de la primera página. Una ya estaba firmada con su elegante y afilada letra. La otra estaba en blanco, con mi nombre completo escrito debajo. Yo la miré fijamente, mi corazón martilleando. Pero Ana, no sé lo suficiente. Apenas estoy aprendiendo. He pasado 15 años planeando menús, no fusiones. Y al hacerlo, aprendiste a gestionar presupuestos, a negociar con proveedores, a liderar equipos de voluntarios y a presentar una imagen pública impecable bajo una presión inmensa, replicó Ana suavemente. Nunca confundas las habilidades de una gestora doméstica con ser menores. Simplemente se aplican en una arena diferente. Puedo enseñarte finanzas, no puedo enseñarte carácter. Se levantó y caminó hacia el gran ventanal, su postura tan recta e inflexible como siempre. Te he observado durante 2 meses, María. Tienes una mente cautelosa y perspicaz, donde Carlos tenía una imprudente y arrogante. Tienes empatía,
lo que te convierte en una mejor juez del valor de una persona de lo que un currículum podría ser jamás. Y eres leal. En este mundo, ese es el activo más valioso y más raro de todos. Me uní a ella en la ventana, mi mente dando vueltas. Miré de la imponente figura de mi suegra a mi propio reflejo en el cristal. Ya no veía a la mujer asustada y humillada de aquella cena. Veía a una mujer que había sobrevivido a un infierno y apenas empezaba a darse cuenta de que era a prueba de fuego. Tengo 72 años, dijo Ana, su voz más suave ahora. Mi legado no puede ser el fracaso de Carlos. Necesita ser nuestro éxito. Esta familia necesita un futuro. Necesita un líder con integridad. Tú eres esa persona, María. Lo has demostrado. Se giró para mirarme de frente. Así que no te pido que seas mi reemplazo. Te pido que seas mi socia. Miré el documento sobre el escritorio, luego volví a la expresión expectante de Ana. El miedo seguía ahí, un ligero temblor de fondo, pero estaba ensombrecido por una poderosa y creciente sensación de propósito. Nunca podría volver a ser la mujer que arreglaba flores y encubría las indiscreciones de su marido. Esa mujer se había ido, guardada en una caja con viejas fotografías. De acuerdo, dije, mi voz tranquila pero firme. Volví al escritorio, cogí el pesado bolígrafo y firmé mi nombre en la línea. Mi firma no era la caligrafía elegante y delicada de la esposa de sociedad que había sido. Era más fuerte, más audaz, la firma de una mujer que reclamaba su poder. ¿Cuándo empezamos? Una sonrisa genuina y brillante iluminó el rostro de Ana. Ya hemos empezado. ¿Y hoy? No lo sé. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. A veces pienso que cometí un error al quedarme en esta vida tan ajena a mí, tan distinta a mis orígenes. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿verdad? Nada es claro, nada es perfecto. Pero es la mía. ¿Vosotros qué habríais hecho en mi lugar?